Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones en Casa, una mirada global. Y hoy literalmente vamos a hablar de cómo se vive esta situación de pandemia en el mundo. Vamos a hablar de esta situación acompañada de dos invitadas especiales. Primero, Ana Fernanda Valderrama, quien se encuentra en España, es directora de Reuters TV y precisamente nos va a contar un poco sobre su experiencia, cómo se ha registrado todo este tema de la pandemia y ahorita pues precisamente la situación que están volviendo a vivir. Por otra parte tenemos a Adriana Núñez Rabascal, ella es corresponsal de diferentes medios en Venezuela, en Caracas, ese país del que tanto oímos, que lo tenemos tan cerca y que en muchas ocasiones nos duele. Precisamente será uno de los temas que tocaremos con Adriana. Muy buenas noches a las dos y bueno, comienzo con Ana Fernanda. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. ¿Qué tal, Laura? Encantada de que me hayan invitado y muy complacida de hablar de este tema tan importante en este momento. Bueno, y comenzamos también entrando en materia, no sin antes saludar a Adriana. Adriana, gracias por acompañarnos en este programa. Un gusto estar con ambas, Ana y Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues Ana, quiero aprovechar primero a preguntar un poco sobre toda esa transición que ha habido en su carrera, para que ustedes conozcan un poco más de Ana Fernanda. Ella estuvo cubriendo guerra en Afganistán hace una importante cantidad de años y ahora está cubriendo otro tipo de guerra, que es esta guerra que tenemos con el tema de salud. Un enemigo invisible que muchos no sabemos todavía cómo enfrentarlo y sigue generando angustia entre la población. Ana, ¿cuál es la diferencia entre esas dos guerras que ha enfrentado en estos cubrimientos? Bueno, definitivamente la diferencia radica en cómo las cosas te afectan como persona, ¿no? No solamente habiendo estado en la frontera con Afganistán, sino habiendo cubierto el conflicto en nuestro país, en Colombia, pues uno sabe que está cubriendo una noticia o que están enviándote a algún lugar, pero de alguna manera luego te subes en un avión, regresas. Cuando has ido, has sabido lo que te exponías. La gran diferencia en este caso es que la pandemia la hemos tenido en la puerta de nuestra casa. Entonces, básicamente, estás en una situación en la que estás cubriendo una historia cuya guerra puedes traerte adentro de tu casa. En mi caso, lo más difícil, no en el punto mío personal, porque ahora mi labor es más de dirección y de coordinación, ha sido velar y estar pendiente de la seguridad de todas las personas que trabajan con nosotros y saber cómo impulsarlos y motivarlos para esta cobertura tan grande y tan importante, sabiendo que el peligro que corren. Y precisamente lo que Ana hace, como lo decía, es coordinar a todo un equipo de Reuters TV. Entre esas personas, digamos, vemos corresponsales, personas que salen a la calle. Precisamente tenemos con nosotros a una corresponsal. Ella no trabaja con Reuters TV, trabaja con otros medios y agencias de noticias. Y precisamente quiero también conocer esa perspectiva desde la calle. Adriana, ¿cuál es la situación cuando se sale a las calles de Venezuela, sabiendo que las cifras que conocemos no siempre han sido claras, que digamos, la realidad no parece ir muy de la mano con lo que conocemos? Más allá de las cifras, Laura, está el problema que enfrentan los venezolanos de dificultad para acceder a alimentos, a medicamentos y a dinero. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dicta cuarentena, pero es imposible para la gente mantener una cuarentena. Sales a las calles cuando te dicen que hay cuarentena radical y te encuentras decenas de personas que pasaron de estar confinadas en el metro de la ciudad o, por ejemplo, en el autobús, y el riesgo a contagiarte es muy alto cuando estás haciendo trabajo periodístico, y en Venezuela es muy difícil hacer el trabajo periodístico desde casa, primero por las limitaciones en el internet, con las fallas eléctricas, y además de eso, o sea, la historia se vive en la calle. Yo no puedo hacer entrevistas por Zoom a expertos sin ver de verdad qué está viendo la ciudadanía. Ana decía algo interesante con el tema de la guerra. Yo no lo puedo comparar con la guerra, pero yo he cubierto manifestaciones de calle, y cuando hacías manifestaciones de calle, tu temor era llegar viva a casa. Ahora tu temor es, ¿habré llegado contagiada y contagiaré
a quien está a mi lado en este momento en casa. Ese es el temor que a uno lo llena, por supuesto, de miedo, y sobre todo porque otro de los problemas que vive Venezuela es la escasez de agua potable. Por ejemplo, la mitad de la ciudad capital reporta por lo menos que le falta 2 veces agua a la semana, y una de las principales peticiones que hace la Organización Mundial de la Salud es que te laves las manos. Entonces uno se pregunta aquí, ¿cómo te lavas las manos con frecuencia como te pide el gobierno, como te lo pide la Organización Mundial de la Salud, cuando por el grifo, por la llave de tu casa no sale el agua? Entonces, cada vez que tú estás haciendo una entrevista, sientes la necesidad de alejarte lo más que puedas de esa persona cuyo tapaboca, además improvisado, porque aquí las mismas clínicas no tienen tapabocas. Una encuesta elaborada por la Asamblea Nacional dice que la mitad de hospitales y clínicas no tienen ni guantes ni tapabocas. Uno se expone al entrevistar a un enfermero a también ser parte de la estadística. Bueno, pues este sin duda es un tema bastante preocupante, y es que tanto acceso tenemos a esos instrumentos de protección, al tapabocas, a todas las cosas que necesitamos como el desinfectante de las manos y demás. Precisamente los periodistas entramos dentro de esta población de los servidores o trabajadores esenciales, razón por la que mientras todos están en cuarentena, muchas veces nosotros tenemos que salir de la casa, tenemos que salir a las calles a cubrir la noticia. Ana, quiero preguntarle un poco cuáles han sido esos mayores retos que ha tenido su equipo al salir a las calles y que de pronto en algunos momentos han tenido, digamos, que enfrentar en momentos de pandemia. En Nueva York, por ejemplo, llegamos al momento en el que en hospitales ni los prestadores de salud, personas que estaban en la sala de emergencias, tenían un tapabocas para poderse cubrir, pues por las mismas razones hubo muchísimos periodistas que tampoco las tuvieron. Bueno, en ese sentido yo me siento, y lo digo desde hace 20 años que trabajo para la agencia que trabajo, bastante tranquila en el sentido en que Reuters es una empresa que vela por la seguridad de quienes trabajan. Tenemos un equipo de seguridad que se ha encargado no solamente de asegurarse de que todas las personas que trabajan para nosotros o todos los que trabajamos tengamos todos los elementos necesarios para desarrollar nuestra labor: mascarillas, trajes, botas, elementos desinfectantes, todo lo necesario. Entonces, en este sentido, y además de eso, contamos con un entrenamiento especial que nos ha sido suministrado por expertos internacionales en el tema, con lo cual hemos aprendido hasta cómo tenemos que quitarnos los trajes de entrar a los hospitales, cómo se deben quitar los guantes, cuál es la manera correcta, cómo se debe quitar la mascarilla y volvérsela a poner, etcétera. Entonces, en ese sentido, la verdad que es una gran tranquilidad cuando se cuenta con ese respaldo, ¿no? Bueno, por otra parte, estamos viendo entonces toda la situación, como lo decía Ana. Por fortuna, hay lugares en los que se dan todos esos elementos que se requieren. En el caso específico de Adriana, siendo ella una corresponsal en donde, digamos, no depende específicamente de un medio, sino de sus propios recursos para poder salir, ¿qué tan fácil ha sido, Adriana, conseguir el apoyo para poder recibir lo obligatoriamente necesario para salir a las calles a hacer su trabajo y además hacerlo de manera segura? Le pregunto esto un poco apartada de esa situación que nos narraba del ciudadano del común. Usted es una prestadora de un servicio esencial. ¿Cómo ve la situación al momento de salir a las calles, ir a los hospitales, hablar con la gente? Porque usted ha estado en ese punto de batalla. A mí me preocupa muchísimo que los venezolanos, a pesar de saber que no tienen un sistema de salud apropiado, a pesar de que saben que no tienen agua en sus casas, tienen como una suerte de ligereza al pensar que Dios los va a proteger. Entonces los ves muchas veces haciendo filas larguísimas en el supermercado, filas larguísimas frente a las entidades bancarias, porque obviamente necesitan salir todos los días, como te lo explicaba antes, y muchas veces el tapabocas se va bajando y llega prácticamente al cuello. Entonces hay una creencia muy, muy típica de nuestros países que Dios me protege. Sí, Dios te protege, pero también tienes que cuidarte tú. Entonces ves muchas veces la gente pasándose las manos por la cara. Por más que yo lleve mi tapabocas, hay gente en la calle, aunque en Venezuela es obligatorio llevar el tapabocas, incluso la policía te puede mandar a hacer trabajo forzado si no tienes el tapabocas puesto. Bueno, cuando la gente tiene mucho tiempo, se cansa, se obstina, se quita el tapabocas y empieza a hablar y
Y ahí uno siente como ese temor de, hey, no te me acerques porque me puedes contagiar. Pero por el otro lado está, soy periodista, no puedo maltratar a la gente diciéndole, mira, ponte el tapaboca porque te quiero entrevistar. Entonces está la línea ahí entre la educación que debo tener con mi entrevistado y el poder sentir empatía, que es una persona que lleva 7 horas en la calle, puede ser una persona anciana que ha esperado durante horas justamente en esa fila para acceder a dinero en efectivo, que también es un problema en Venezuela, o para poder comprar lo poco que pudieron comprar con el dinero que tienen. Es una persona que ya no aguanta más y entonces uno le pone un micrófono y lo que quiere es descargarse contigo. Uno trata de protegerse, por ejemplo, te narraba el tema de los hospitales que no tienen tapabocas ni guantes la mitad. Aquí se usa una cosa que se llama el tapaboca artesanal. Nosotros no vamos a las calles con N95, nosotros vamos a la calle, algunos los que tenemos acceso a comprar tapabocas, claro, pero la mayoría de la gente va con cosas que hace con telas en su casa y muchos de ellos no tendrán acceso a lavar ese tapabocas. Puede ser un tapabocas que se ha usado 18 días continuos y no lo ha podido lavar porque no tiene agua, no porque no quiera. Pues sin duda la situación es más cruda en otros países, en algunos países que en otros. En Madrid la situación ha sido sin duda muy diferente, lugar en el que se encuentra Ana Fernanda en este momento. ¿Cuáles son los protocolos que están llevando ustedes a cabo para poder hacer esas entrevistas, Ana? Me refiero un poco el tema del palito para acercar el micrófono. Todo eso son como herramientas que han estado utilizando y me gustaría explicar todo esto es porque para el televidente del común pues no entienden por qué nosotros salimos con estas ultras protecciones para tratar de hacer la entrevista y aprovechar también a decirles, si un periodista se le acerca, por favor póngase el tapabocas que también nos está cuidando. Claro, no, definitivamente hay unos protocolos y son bastante serios. Nosotros tenemos en cada uno de los países hay un coordinador de seguridad. En este caso, en España y en Portugal me tocó esa labor de coordinación a mí para todo el grupo editorial, a pesar de que yo no soy la jefa para la parte de texto, pero como en visuals, que es la parte de fotografía y televisión, que es la que yo llevo, pues tenemos unos protocolos muy serios, primero de permisos para hacer ciertas coberturas, desde tener que estar fuera de un hospital y hacer entrevista en un hospital ya tiene un protocolo en el cual los micrófonos tienen que estar protegidos con plástico, la gente tiene que estar con mascarillas N95, tenemos que usar la pértiga, digamos el palo para que sostiene el micrófono y tener una distancia de por lo menos 1,5 metros con el entrevistado. Tal como dice mi colega en Venezuela, sí que nuestros fotógrafos y nuestros videoperiodistas afrontan el reto de no solamente la gente que se acerca demasiado, sino a veces el de los colegas que se acercan demasiado. Porque, claro, en el momento de tomar una foto, de tener una imagen, pues obviamente que se puede llegar a olvidar un poco del tema del distanciamiento en un momento dado. Entonces, pues tratamos de velar al máximo por eso y tratamos de que esos protocolos se respeten. Ya en el caso de entrar a una unidad de cuidados intensivos, como lo hemos gestionado y hemos logrado hacerlo, no solo en España, sino en varios países, pues todavía los protocolos son más fuertes. Hay unos casos en los que los hospitales mismos nos han exigido que nuestros periodistas lleven los elementos de dotación del hospital. Sin embargo, en la medida de lo posible y justamente por el respeto a esa escasez que pudo haber en algunos momentos, nosotros tenemos nuestros propios elementos y siempre fuimos claros en que obviamente que vestir a un periodista para hacer un reportaje no puede ser más importante que preservar esos elementos para realmente quienes lo necesitan dentro del hospital. Entonces, hay hospitales que lo aceptan, otros que no, porque dentro de sus propios protocolos está el hecho de que si se va a hacer una fotografía o una imagen, esa persona tiene que ir vestida y dotada de las maneras y de las exigencias que tiene el hospital, ¿no? Pero pues básicamente sí, existen muchos protocolos y muy fuertes.
Y es que eso lo hemos podido ver en varios documentales en donde muchas veces los periodistas están mejor equipados que los mismos primeros respondientes, por así decirlo, las personas que están en una sala de emergencias, ya sea también es estas personas que manejan una ambulancia, y por eso es que aclaramos un poco y es importante lo que Ana trae a colación para que ustedes entiendan qué hay detrás de esa protección que tenemos los periodistas al momento de salir a la calle. Ana, en este preciso momento se está generando un resurgimiento del virus. Hubo fuertes medidas de control al principio, en donde la gente no podía salir a la calle, veíamos gente detenida, pero ahorita estamos viendo que los números otra vez están aumentando. ¿Cómo están viviendo ustedes la situación en este preciso momento? ¿Cuál es la situación actual que vive Madrid? En este momento sí se ha dado un resurgimiento. Hoy se registraron ya, hemos sobrepasado los 3.700 casos en España. Y eso pues es una situación que ya el gobierno advierte como preocupante. Ahora, se abrió en el verano, se volvió a la nueva normalidad y de alguna manera casi que se esperaba que ese resurgimiento llegara. Desde el punto de vista de los periodistas, creo que lo vivimos con más preparación, digamos, a lo que tuvimos que vivir en el mes de marzo, cuando de la noche al día entramos en la cuarentena y tuvimos que aprender a cubrir esta noticia sobre la marcha. Hoy en día ya tenemos establecidos los protocolos de seguridad, hoy en día sabemos a lo que nos enfrentamos, ya tenemos establecidos los protocolos de seguridad en nuestras propias casas y pues la mayor preocupación obviamente en este momento y la mayor preocupación que se expresa la línea de reportaje en este momento pues obviamente es la entrada a los colegios y cómo va a ser y para nosotros también pues cómo lo vamos a cubrir. El gobierno ha anunciado que a partir de la próxima semana va a dar los lineamientos y va a explicar de qué se va a tratar, cómo se va a hacer ese regreso a las clases y nosotros tendremos que cubrirlo ya de una manera tal vez más aterrizada, o tal vez aterrizada no es la palabra, pero con una mayor tranquilidad de la preparación que tenemos en este momento, que es una gran diferencia con lo que teníamos en marzo, cuando ya tuvimos que empezar a cubrir esta noticia que nos parecía tan lejana cuando estaba en China y de repente ya la tuvimos aquí. Bueno, pues estamos teniendo una mirada muy global de lo que está pasando con la pandemia en el mundo en este preciso momento, qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en España y qué está pasando aquí en Estados Unidos. Todos esos detalles se los seguiremos contando en unos minutos, así que ustedes no se desconecten de Conversaciones en Casa, una mirada global. Gracias por seguir con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global, hoy dándole una mirada diferente a los periodistas, porque es que normalmente ustedes nos ven reportando una noticia, pero conocen poco de lo que pasa detrás de cámaras, de esos retos que enfrentamos, y por eso tenemos dos miradas bastante distintas. Una mirada desde España, de una persona que está en una posición directiva y que precisamente está al frente de regular que todo su equipo tenga lo necesario al momento de estar en campo, y tenemos por otra parte a una corresponsal en Venezuela que ha tenido que salir a las calles a enfrentar cada uno de esos retos que tenemos en el día a día. Y precisamente quiero comenzar esta nueva sección, Adriana, con usted, entrando en detalle de cuáles han sido, digamos, esos retos principales que usted ha enfrentado, más allá del tema de tener tapabocas o no, más allá de acercarse a la gente en materia de información, de acceso a la información. ¿Qué tan viable ha sido para usted tener esas fuentes oficiales que son tan importantes, que a nosotros en la universidad nos enseñan, pues que son fundamentales para poder tener los datos tal cual deberían ser? Acá el acceso oficial a las fuentes es
extraoficial. Es muy difícil que uno le escriba un correo a un ministro de salud, a un director del Instituto Nacional que hace las pruebas de laboratorio y te responda, así sea una solicitud de comentario para un medio tan importante como puede ser Reuters, AFP, como puede ser un canal de Colombia. Ese correo quedará en nada. ¿Qué pasa con las cifras oficiales? En Venezuela hay un solo laboratorio encargado de procesar las pruebas para pacientes con coronavirus. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya un subregistro de esas cifras. ¿Por qué? Porque si yo vivo en un estado que está al occidente de Venezuela, muy apartado de la ciudad capital, pues tardaré 15 días en esperar que se dé el resultado de mi prueba PCR para saber si tengo coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? El médico me va atendiendo y mientras tanto, yo no soy considerado un paciente de coronavirus en la estadística oficial que se presenta a diario a través del canal del Estado venezolana de televisión, el canal oficial. ¿Qué más pasa? Cuando uno quiere preguntarle directamente a un ministro, pues esto no existe porque los ministros no le responden a periodistas independientes. Entonces, esa es una de las principales barreras que tenemos acá para hacer periodismo. Me llamaba mucho la atención cuando Ana decía que ellos iban a los hospitales y, bueno, habría esos protocolos de seguridad y hablaban con el hospital. Aquí eso es imposible. O sea, si yo voy a un hospital a tomar una fotografía, me va a sorprender un oficial de algo, un cuerpo paralelo al Estado que se llama una milicia. Entonces te va a decir, ¿para qué estás grabando? Aquí no se puede grabar. Si tú entras a un hospital, lo haces de manera clandestina, arriesgándote a lo que pueda pasar, que te metan preso porque cometiste el delito de grabar un hospital, cometiste el delito de mostrarle al mundo cómo realmente están los hospitales. Uno de mis colegas lo hizo recientemente y, bueno, tuvo que ser algo prácticamente clandestino, con un teléfono celular. No te identificas como periodista, te identificas como paciente, escondes tu teléfono, vas grabando. Muchas veces los mismos médicos o los enfermeros te ayudan a hacer esos trabajos porque los médicos y enfermeros quieren que se muestre la realidad, pero no es que tú dices, hola, yo soy Adriana Núñez, periodista del medio X y quiero grabar dentro de tu hospital. Eso aquí no existe. También me gustaría hacer una aclaración. Cuando yo hablo de que pudimos entrar en los hospitales a filmar las unidades de cuidados intensivos, fue ya avanzada la pandemia. Al principio, cuando las urgencias de los hospitales estaban colapsadas, nosotros tuvimos que valernos también mucho de eso que en la agencia conocemos como User Generated Content, que quiere decir las cosas que tenemos de los usuarios. Para eso también tenemos unos protocolos. Nosotros, cuando utilizamos los videos filmados por la gente, los ponemos a disposición de los canales suscriptores una vez que hemos hecho una comprobación y hemos tenido una autorización legal de las personas que nos las han suministrado. Pero eso definitivamente también ha sido parte de nuestro reporte, porque obviamente cuando los hospitales estaban colapsados, las urgencias de los hospitales estaban colapsadas, tener autorizaciones para entrar en los hospitales era imposible porque realmente los hospitales estaban concentrados en lo que estaban y pues también era muy, muy, muy complicado acceder a ellos. Teníamos que hacerlo en la puerta de los hospitales, registrando cómo llegaban las ambulancias. Bueno, pues aquí en Nueva York, digamos, para poder entrar a un hospital se requiere de bastantes protocolos. En Estados Unidos es muy habitual que si uno quiere acceder a una fuente, no sea llamarlo como pasa en algunos países de América Latina, que uno tiene el teléfono del ministro, incluso hasta el presidente hace una llamada y puede pedir una entrevista de una manera sencilla. Eso no pasa en Estados Unidos, es un tema de protocolos en donde se pide, digamos, todo este apoyo para poder entrar en determinado momento a un hospital. La ventaja de Reuters también en este momento es obviamente contar con un equipo más grande, un equipo de producción que pueda adelantar esos trámites mientras hay un periodista que sale a la calle a poder, digamos, hacer las cosas en campo, cosas de las que carecen o, digamos, beneficios que no tiene un periodista independiente al que contratan para una asignación que se le conoce, lo que quiere decir una historia por día. ¿Cómo es la posibilidad, Adriana, en este momento de contar historias para diferentes medios? Porque en este momento, digamos, usted tiene los ojos muy puestos y además usted llegó a tener algunas tensiones con el gobierno en ese entonces de Hugo Chávez para el 2010 cuando hizo algunas preguntas incómodas. Y acá no quiero entrar en temas políticos específicamente, me gustaría entrar en cosas más
digamos, de fondo de su trabajo periodístico como tal. ¿Cuáles son esas preguntas incómodas que todavía, digamos, no sabe a quién hacerle, teniendo en cuenta que hay un gobierno en disputa y un gobierno, pues, que es calificado como interino? Yo no diría preguntas incómodas, sino realidades que la gente quiere conocer. Es decir, la gente quiere conocer realmente si hay disponibilidad, por ejemplo, del medicamento Remdesivir. Solo el Estado venezolano está autorizado en este momento para dar ese medicamento. Entonces, a través de la vocería del Estado, tú escuchas, hay suficiente medicamento para todo el mundo que enferme de coronavirus. Pues no, no es real. Tengo mucha gente que tiene la enfermedad en este momento y me pide ayuda para solicitar el medicamento y no lo consigue. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas incómodas? Bueno, ministro, ¿dónde está el Remdesivir que la gente no lo está recibiendo? ¿Dónde están los supuestos hospitales de campaña que ustedes crearon para atender en caso de que colapsen los hospitales privados y públicos? Queremos entrar, queremos ver cuál es el hospital de campaña y todo queda como en la nada. Es una burla constante al ciudadano, o sea, ellos dicen lo que quieren en televisión y emisor receptor. Es decir, tú tienes que aceptar su mensaje porque si preguntas de más, si increpas a alguien por Twitter, bueno, o no te responden o, por ejemplo, aquí en Venezuela hay una figura llamada el defensor del pueblo y el fiscal general de la República. El fiscal general de la República es, perdóname la palabra, tan descarado que te bloquea en Twitter. Te bloquea en Twitter si tú le haces una pregunta incómoda. Entonces, en Venezuela tienes o sea, tú reportas prácticamente a ciegas y confiando en lo que te dice ese médico, esa enfermera que hay allá adentro, o ese venezolano que sufre, pero cuando tú quieres preguntarle al ministro, mire, el médico X está diciendo que hay 80 trabajadores sanitarios muertos y ustedes no los han reportado. Eso es como que le preguntaras a la nada. Aunque es muy importante destacar que toda esta situación con digamos, la comunicación con entes oficiales no es solo complicada en Venezuela. Esto también lo vemos en algunos países del Triángulo Norte, por ejemplo. Lo vemos en diferentes países de América Latina. Lo que pasa es que hoy le estamos dando una mirada a Venezuela, aprovechando el acompañamiento que Adriana Núñez Rabascal nos está haciendo en esta conversación en casa. Quiero preguntarle también un tema de realidad en este momento, Ana. Allí en Madrid, en España, o en general en Europa, comenzó todo el tema de rastreo de contactos. Se puso todo este tema de la privacidad sobre la mesa. ¿Cómo se percibía, digamos, entre la gente, entre los entrevistados, el tema de poder aportar información que permitiera, digamos, saber quiénes eran las personas que podían estar afectadas después de que alguien diera a positivo? ¿Cómo se hace esa mezcla entre la infección o el virus como tal y la posibilidad de rastrearlo y la privacidad de datos? Pues sí, así siempre, sí es que ha sido un tema complicado. En España se dieron al principio situaciones muy delicadas, especialmente con los trabajadores sanitarios que habían dado positivo, que se estaban recuperando, que estaban en cuarentena y y tuvimos que reportar de casos en que los vecinos les decían que se fueran de los edificios, que no querían que ellos estuviesen ahí. Hubo muchos sanitarios que tuvieron que aislarse en apartamentos, en sitios que les proporcionó la gente para que se alejaran del común de los vecinos. Y poco a poco la gente ha ido tomando conciencia de que saber los contactos y saber quiénes fueron, de quién se rodeó una persona, pues es muy importante, especialmente con el tema de las personas que son asintomáticas. Entonces ahora yo creo que hay una mayor apertura, la gente se ha familiarizado más con el tema de la pandemia y ya vemos que la gente asiste a los cribados masivos que están haciendo en este momento, a los test masivos y se ponen en la fila y son mucho más abiertos. Al principio, cuando empezaron a hacer los primeros tests, a los pocos que tuvimos acceso para poder filmar o fotografiar, la gente no quería dejarse fotografiar, no quería dejarse filmar, pero poco a poco yo creo que hay un proceso de familiarización con una situación. Es una situación con la que tenemos que convivir y con la que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la información, también la gente ha tenido cierta apertura.
Adriana, ¿cómo están en este momento actuando las personas hacia los periodistas en las calles? Cuando ustedes llegan, digamos, en algún momento hay alguna posición de no queremos hablar frente a este tema, quizá esa actitud que nos describe Ana frente al no quiero que me tomen fotos o que reciban algún tipo de datos en las calles. Eso es muy común en Venezuela, pero por otro tema y no por el coronavirus. A la gente le da miedo hablar, pues teme que el gobierno le quite algo que aquí se llama la caja, que es una caja de alimentos que el gobierno vende a precios ridículamente bajos, que es lo único que puede pagar los ciudadanos. Entonces, si se ven fotografiados diciendo algo malo del gobierno o diciendo, mire, estoy cansado, no gano bien, esa persona piensa que el gobierno le va a quitar esa caja porque ya ha pasado. Aquí hay unas redes prácticamente de vecinos espías que si te ven en televisión comentando algo malo sobre el gobierno, entonces mira, la vecina del piso 1 dijo esto, vamos a quitarle la caja. Entonces eso genera un miedo horrible en cada ciudadano que prefiere no salir fotografiado. Pero me llamaba la atención algo que decía Ana con relación al tema de los vecinos que decían, mira, tú eres enfermera, vete de aquí, vete a otro lado. Acá está pasando un fenómeno similar y es el siguiente. El gobierno obligó a que todo paciente, aunque sea asintomático, deba ser internado en clínica o en hoteles que el gobierno ha dispuesto para que la gente se interne, pero una vez llegas al hotel no te dan comida. Entonces la gente no quiere ir a confinarse en un sitio sin que le den comida, no le den ni agua. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a su médico de confianza, le dicen, este es mi síntoma, yo no me siento mal, y el médico lo receta por teléfono y oculta que tiene coronavirus para que no se lo lleven a un hospital o para que no se lo lleven a una de estas zonas donde confinan a la gente, que puede ser, como te decía, hoteles, hay otros tipos de centros. Entonces, hay muchísimo miedo, la gente no quiere decir que tiene coronavirus. Por ejemplo, te daba el caso del Remdesivir porque me lo pide un personal con el que trabajo en la corresponsalía que tengo, y cuando veo el récipe y veo Remdesivir, digo, tienes coronavirus. O sea, no se lo dije directamente porque sé que lo que quiere es ocultarlo porque tiene miedo de que lo vayan a buscar, pero la gente no lo dice. Entonces, ¿qué genera en la otra gente? Yo creo que eso es un invento de China. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie con coronavirus. Bueno, no conoces a nadie con coronavirus porque mucha gente a tu alrededor está ocultando que tiene coronavirus. Bueno, aquí en Nueva York estamos registrando precisamente esas personas que están desamparadas, son las que son enviados a estos hoteles, precisamente a los que ustedes hacen referencia. Aquí se utilizan de una manera diferente y es precisamente estas personas que no tendrían en ningún otro lugar para pasar esta cuarentena o este tiempo que necesitan de recuperación, pues ahora están en hoteles por los que antes pagábamos cientos de dólares para poder estar durante una noche. Y todo esto ha hecho que las personas que son habitantes de calle en este momento estén en zonas en donde antes comúnmente no se les veía. ¿Qué han podido conocer ustedes? Y les pregunto a las dos personas que me acompañan, tanto a Ana como a Adriana, frente al manejo de esta población, de las personas en condición menos beneficiada que viven en las calles. ¿Cómo se está dando manejo a eso, Ana? Bueno, España tiene los servicios sociales que se han tenido que encargar de las personas que viven en la calle. ¿Qué pasa? Que lo que ha sucedido en muchos casos es que a pesar de que dentro del confinamiento se habilitaron los servicios sociales a fondo para recibir a estas personas, hubo casos en que se llegaron a colapsar y también casos en que había gente que no quería confinarse en estos sitios. La gente que definitivamente tiene la calle como su hogar y que no querían, porque obviamente se tenían que someter a unas reglas de confinamiento, y pues fue todo un reto para los servicios sociales asumir esto. El otro aspecto que fue y ha sido difícil de manejar en estos casos ha sido el tema de los inmigrantes. Hay personas que vienen aquí regularmente al principio del verano, al final de la primavera, para hacer lo que se llama la recolección de la fruta. Estas personas pues generalmente vienen del norte de África, y hubo casos en que no les estaban, pues no tenían en dónde alojarse,
y sí que estaban durmiendo en las calles y hubo que tomar acciones al respecto para evitar que estas personas pues fueran focos de infección. En un momento en la zona de Cataluña llegó a haber alguna acusación por parte de estas personas de temas de racismo, justamente cuando en Estados Unidos se estaba dando el tema de Black Lives Matter, porque aparentemente había alojamientos que no los estaban recibiendo justamente por el temor a los focos de contagio. Pero ha tenido un manejo bastante decente desde el punto de vista de los servicios sociales, acoger a estas personas que son habitantes de la calle. Adriana, ¿qué ha pasado con esa población en Venezuela? Si podemos decirlo de una manera corta porque tenemos corte comercial, pero no quiero dejar esa pregunta en espera. Sería especulación hablar sobre lo que pasa con las personas de la calle porque no hay ni estadísticas oficiales ni cosas que el gobierno haya dicho, ni se ha reportado personas enfermas de la calle con coronavirus, es decir, el reporte oficial del gobierno. Bueno, pues ya pudimos conocer a nuestras dos invitadas del día de hoy, pudimos conocer un poco esta experiencia que han tenido para el cubrimiento del coronavirus y en unos minutos vamos a hablar sobre a quién creerle, quiénes son esas fuentes de información que de verdad debemos consultar al momento de querer llegar a saber qué es lo que está pasando en las zonas en las que nos movemos. No se desconecten de Conversaciones en Casa, una mirada global. Gracias por seguir con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. Y ahorita que estábamos en medio de este corte comercial, comenzamos a escuchar un sonido especial de fondo. Adriana, ¿de qué se trata ese sonido como de ruido? Yo lo llamo el sonido de la pobreza y es la pobreza a la que nos somete este gobierno a todos. Es decir, yo vivo en un lugar clase media alta y como en toda Caracas hay problemas de agua, entonces se establecen horarios para poner el agua. Es decir, mi casa pasa todo el día sin agua por tubería. Entonces almacenamos agua en recipientes y a las 7 de la noche los grifos empiezan a sonar que llegó el agua. Pero ustedes, digamos, ¿dejan la llave abierta o cómo es la situación? ¿Lo dejan ahí, digamos, dejan todo ahí abierto para que en el momento que llegue el agua comiencen a llenar esos potes o cómo funciona? Exactamente, se llenan los recipientes para tener almacenada agua en el día, para poder hacer el aseo de los baños, el aseo de los trastes, de todo lo que necesites asear. Si necesitas lavar alguna prenda, bueno, tienes que tener agua porque por ¿cómo se llaman los grifos? La llave no sale el agua. Entonces, ¿qué haces? Bueno, vas a cocinar, obviamente necesitas agua. Y esto, como te digo, yo vivo en un lugar clase media alta. Esto pasa en todos lados en Caracas. Solo que algunas personas han hecho algo que lo sacó recientemente la BBC, que son pozos cerca de sus casas. Abren pozos para poder tener agua directa y no tener que esperar por los servicios del Estado para poder procurarte el agua. Bueno, después de esta cruda realidad quiero pasar un poco a que hablemos sobre el tema del acceso a la información. Acá estamos teniendo acceso a información, digamos, de primera mano, de esas personas que viven en ciudades como Madrid en España y Caracas en Venezuela, y pues yo desde Nueva York trato de aportarles un poco de la realidad que vivimos. Pero precisamente quiero preguntarle a Ana, desde una posición directiva y de una agencia de noticias respetable con la buena reputación que tiene Reuters, ¿cómo hace un ciudadano del común para saber que está accediendo a información verídica? ¿Cuáles son, digamos, esos factores que ustedes utilizan para, digamos, de verificación de toda la información que llega a ustedes para después transmitirla? Nos estamos refiriendo a la información oficial de las cifras del coronavirus, etcétera. Me refiero en general, y es un poco como intentar también educar a la gente en el sentido de la información oficial que recibimos no son esas cadenas de WhatsApp, no son esas, digamos, esos posts o estas publicaciones que vemos en redes sociales, sino hay muchas personas que no saben a quién acceder o en dónde ir a buscar información responsable
y por la que de verdad nos dedicamos periodistas a revisar que les estamos dando lo que es. Bueno, el gobierno español desde el principio de la pandemia habilitó un comité de seguimiento de la crisis con el cual hacían una rueda de prensa telemática, eso sí, todos los días, y después se establecieron unos mecanismos para que los periodistas pudiesen preguntar en esas ruedas de prensa telemáticas a través de sus teléfonos móviles o de lo que fuera para poder tener acceso. Era complicado para los periodistas porque obviamente el tema de contrapreguntar o contrastar, pues era un tema, no estar presente, sino simplemente lanzar la pregunta. Luego se modificó esto para que hubiese esa posibilidad, para que los periodistas pudieran estar en directo y se daban las cifras todos los días. ¿Qué pasa con las cifras o las cosas sobre las cuales no había demasiada información oficial? Me refiero a la situación de las residencias de ancianos, que ha sido uno de los temas más delicados, y también a los hospitales y a la falta de elementos que denunciaban los trabajadores sanitarios. En estos casos acudimos a las fuentes también, porque los sindicatos de los trabajadores de los hospitales establecieron mecanismos mediante los cuales informaban a la prensa y mediante los cuales teníamos acceso a esas voces a través de los sindicatos, a través de los trabajadores de los hospitales que nos contaban su parte de la historia, y pues eso significó un balance muy importante entre de pronto lo que se estaba hablando desde el punto de vista de los gobiernos regionales y nacionales, con lo que las personas que trabajaban en los hospitales y en las residencias de ancianos estaban también aportando como información hacia nosotros. Los médicos, también tuvimos muchas entrevistas con médicos que hablaban de lo que estaba sucediendo, y de esa manera pues tratamos de contrastar. El tema de las cifras, bastante abierto, se hablaba todos los días, se daba la información, y ahora se da la información todos los días de cuáles son los casos, los fallecidos, etcétera, y el contraste lo encontramos también dentro de los hospitales. En este momento estamos enfrentando un reto especial, que es el uso de de los servicios digitales para poder hacer nuestro trabajo. Como lo decía Adriana hace unos minutos, el tema de hacer entrevistas por internet, de no poder salir todo el tiempo a hacer las entrevistas en persona. Aparte de eso, porque es que esto se suma al reto de que no todos estamos en la oficina, y por esa razón los tiempos de entrega son mucho más cortos. Pero ahorita que tenemos acceso a todo este tema digital, Ana, y ya con esta pregunta vamos terminando, ¿cómo, se ha hecho esta transformación y esta transición? ¿La califica usted como algo positivo que ha tenido y que quizá pone más acceso a la información en manos de más personas? ¿O cómo ha sido, la experiencia de ustedes como agencia como tal? Yo creo que el reto más grande para nosotros fue que nuestra información y el flujo de información a la que tenemos acostumbrados a nuestros clientes no fuese a cambiar. Al principio, de vernos cada uno en su casa, incluso los fotógrafos y los videoperiodistas operando, saliendo a la calle, pero teniendo que irse a sus casas en lugar de a la oficina a procesar los videos y las historias, pues era muy difícil. Pero realmente yo creo que los avances tecnológicos nos han enseñado que estas cosas se pueden hacer y que se puede seguir reportando de la misma manera que lo hacemos siempre, gracias a la tecnología que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido positivo porque hemos aprendido inmensamente, nos hemos tenido que inventar o avanzar años luz en tecnologías que venían y que estábamos estudiando, y que cómo grabar una rueda de prensa del gobierno. Antes tenías que tener un satélite en tu casa si querías hacerlo, pues ahora la tecnología nos permite hacerlo sin necesidad de todas esas cosas. Entonces yo creo que
que sí que hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo en la cobertura, y yo no creo que nuestros suscriptores hayan visto una diferencia entre cómo cubríamos las cosas antes y cómo las cubrimos ahora. Adriana, Venezuela ha estado en la agenda mediática durante los últimos años como noticia del día. ¿A qué cree usted que se le ha bajado de pronto la atención, que quizá no se le está dando una mirada a cuenta de esta pandemia y que quizá es importante que salga a los ojos de la gente? Y se lo pregunto también dando esa oportunidad de que escuchemos esas cosas de las que no oímos naturalmente. Y como le decía, es mucho más allá de un tema de gobierno, más de un tema de política. ¿Qué es lo que los venezolanos necesitan hablar y que en este momento no estamos mirando? Yo creo que afortunadamente a los venezolanos se nos ha puesto el ojo durante los últimos 5 años, y creo que no hay temas que se hayan dejado de transmitir. Es decir, el mundo no solo ha puesto los ojos en lo que pueden ser cifras que no son ciertas, o bueno, no vamos a decir no son ciertas. Hay un subregistro también por el tema que te explicaba de cómo se hacen las pruebas, pero aquí se ha puesto el ojo en que en medio de la pandemia sigue habiendo hambre. Aquí se sigue poniendo el ojo en que en medio de la pandemia, pues aquí tenemos un conflicto político grave. A pesar de la pandemia, aquí se sigue poniendo el ojo en que la gente no gana lo suficiente para comer. Yo doy gracias a todas las agencias internacionales que están en este país informando al respecto. Quizás creo que en este momento sí el tema político haya podido pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el hambre es muy evidente, porque la situación económica es aberrante en Venezuela y las agencias internacionales están poniendo mucho el ojo al sufrimiento de los venezolanos, porque además se ha acentuado en medio de la pandemia. Y ya para cerrar, Adriana, una conclusión con todo este tema de lo que está viviendo Venezuela, digamos este tema de la pandemia, ¿qué lecciones ha podido usted aprender durante estos meses que, digamos, nos puedan ser útiles en una segunda ola que puede llegar en cualquier momento? Ya en Madrid se está viviendo. En Nueva York estamos cruzando los dedos que los números no suban, porque estuvimos como epicentro de la pandemia por mucho tiempo y fue una situación difícil. En Venezuela fue una situación cruda. Hablemos un poco de esas lecciones que quedaron aprendidas y que nos pueden quedar también como moraleja para el cierre de esta emisión. Bueno, yo creo que no he aprendido mucho de vivir en la cuarentena y la pandemia, de hacer periodismo en la cuarentena. Lo que sí creo que nos ha obligado a los periodistas a ser cada vez más rigurosos, a comprobar más, porque como decía Ana, ahora tenemos la oportunidad de ver ruedas de prensa, las grabamos por aplicaciones como Zoom, pero eso nos hace ser cada vez más, tener que comprobar muchas veces más. Ella decía el tema de los sindicatos en España, que aquí también, aquí nosotros estamos pendientes, lo que dice el gobierno es A, pero vamos a comprobar con lo que dice el sindicato, con lo que dicen las organizaciones no gubernamentales, y luego pasamos por la clínica a ver si eso que nos dijeron todos los anteriores es verdad. Es decir, lo que nos abrió, o por ejemplo en mi caso, la pandemia fue la oportunidad de, quizás en mi caso yo no estaba acostumbrada a hacer entrevistas por Skype ni por Zoom, porque la calidad de internet en Venezuela es muy baja. Entonces, bueno, nos vimos obligados en la pandemia. No todo el mundo quiere que yo entre a su casa a hacerle una entrevista, porque yo también soy una persona de riesgo para esa familia. Entonces, bueno, eso me ha dado la oportunidad de quizás darle a mis oyentes, a mis usuarios, la oportunidad de ver a personajes que generalmente no entrevistaba porque no se hacían tantas entrevistas por Skype o por Zoom. Ana, y ya también como conclusión, y teniendo en cuenta que ustedes están un poco más adelantados de lo que todos, digamos, hemos vivido tanto en Estados Unidos como se vive en Latinoamérica, ¿cuál es esa lección que de pronto nosotros podemos todavía aplicar para evitar que una segunda ola vuelva a tener la fuerza de la primera? ¿Te refieres en el sentido de los periodistas o en el público? No, también en un general? poco de la vivencia como tal que ha habido en España, haciendo, digamos, toda la situación que ustedes enfrentaron de fuerte cuarentena, el tema del uso de tapabocas, de la privacidad de los datos, un poco como esas conclusiones que ustedes han podido ver, también teniendo acceso a la información que se registra alrededor de todo el mundo. Yo creo que definitivamente la gran lección que nos queda a todos, no solo como periodistas, sino como seres humanos, es que cualquier precaución que tomemos en este tema es poca. Y en el tema del periodismo, Adriana dice una cosa que es muy importante, y es que nosotros tuvimos que aprender a cubrir esta historia sin entrar en las casas de las personas. Y eso nos ha enseñado también esa lección de que hay que aprender que
las precauciones son lo primero y que tuvimos que entender que tan acostumbrados como estábamos a hacer una historia humana filmando a la gente dentro de su casa, pues tuvimos que aprender a filmar a la gente desde los balcones. Y en eso radica todo este tema ahora del rebrote, justamente. La gente, como es perfectamente entendible, les llegó el verano en un país tan alegre como España, con tanta actividad como España, con tanta vida como España, pues básicamente mucha gente lo que ha es concluido, bueno, voy a salir ahora, que es el verano, y ya me tendré que encerrar otra vez en septiembre. Entonces eso pues ha sido como lo que más lecciones nos ha dejado, que también tenemos que ver cuál es el ritmo de la gente, cómo reportar esta historia, incluso cuando nos encontramos con temas chocantes como que la gente no respeta el confinamiento y en esto como periodistas obviamente tenemos que mantener la distancia de saberlo reportar sin enojarnos como seres humanos, porque estas cosas nos pueden llegar a molestar. Pues sí, igual muchas gracias a todos, a ustedes dos por su participación, por darnos esa mirada global a raíz de que usted toca el tema de las estaciones. Estuve hablando esta semana con un experto y cabe rescatar de esa conversación que el tema de las estaciones no es que vaya a ser más fuerte el virus como tal, sino que va a hacer, digamos, que actuemos de una forma diferente. Así que sin importar el país en el que ustedes se encuentren, recuerden que la distancia hay que mantenerla, limpiar muy bien todas las superficies, mantener limpias nuestras manos y mantener puesto el tapabocas, cubriendo nariz y boca, son la mejor estrategia. No se trata de clima, se trata de cómo enfrentamos nosotros esta situación. Adriana Núñez Rabascal, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. Gracias a ambas, un placer. Ana Fernanda Valderrama, gracias por estar con nosotros y darnos también esa mirada desde España. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. Recuerden, todos los lunes a las 8 de la noche, hora Colombia, tenemos una cita para darle un recorrido al mundo, qué es lo que está pasando en diferentes asuntos. Aquí lo vamos a ampliar de la mano de expertos y de la mano de esas personas que tienen todos los datos y toda esa información que tendremos aquí disponible para ustedes. Que tengan feliz noche.